Bueno, buenas tardes, gracias por venir, gracias a todos. Esta mesa redonda de periodismo médico, su alcance social, indudablemente lo tiene. Contamos con el licenciado Alejandro Baldassarre, el doctor Mario Bruno, el doctor Juan Clement, el doctor Claudio Yeín y el señor Walter Mariño, que va a iniciar tomando la palabra. El señor Walter Mariño es director de Novedades Médicas y nos parece que el tema que él nos va a introducir nos va a dar pie para que articulemos las distintas exposiciones. Mariño, adelante, siéntase cómodo. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a la dirección de la revista y a la institución que nos ha invitado y que nos permite hacer algunas reflexiones, intercambiar algunas reflexiones con colegas, con amigos fundamentalmente, que creo que es el clima que se había creado en las conversaciones previas. Decíamos, estamos homenajeando a una revista que es un hito y que de alguna manera comenzó en una época determinada. Empieza a finales del siglo XIX, como todos saben, ya más o menos digamos el contexto lo conocen, pero por un instante quería vincular las dos épocas y lo que estaba sucediendo, no para hacer historia, que no lo soy, sino que para ubicarme en ese momento y pensar qué tecnologías estaba usando en ese momento. Subrayaba a Guglielminetti recién la revista impresa. Hoy, a lo mejor, si hubiera surgido la asociación ahora, probablemente no pensaría en una revista impresa, en un diario impreso, y se los dice un editor de hace 21 años que imprime una publicación. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando hoy con la comunicación? Hay lo que nosotros llamamos la convergencia tecnológica. Se da en este momento la unicidad. Es decir, viene todo hacia un punto, pero en la salud pasa exactamente lo mismo con las variantes del caso, pero que tiene que ver con la ubicación de las historias clínicas en Internet. Sí, la pueden tener. Se puede discutir, ¿son seguras o no son seguras? La privacidad, esto... Perdón, la seguridad llega el momento en que eso se va a establecer y se establece con seguridad y con beneficio para todos, para la salud y fundamentalmente preservando la intimidad de la gente. Bueno, así como decíamos, periodismo y medicina convergen entonces en la historia y en esta publicación de la Asociación Médica Argentina a la cual hoy estamos homenajeando. Y desde el punto de vista de periodismo médico, la mesa es su alcance social y entonces lo enfocamos desde el punto de vista de qué puede hacer aquellos que se dedican de periodismo en salud, cómo pueden influenciar positivamente, porque también hay influencias negativas, en la prevención fundamentalmente y el diagnóstico oportuno de las enfermedades. Es importante que aquellos que participen o que ejerzan el periodismo médico tengan conocimientos periodísticos y tengan conocimientos de salud. Ya puede ser algún periodista, que hay muchos especializados en el tema de salud, o médicos que aprendan las técnicas periodísticas para poder desempeñarse. Vamos al hecho del periodismo hecho correctamente. Tan importante es, como decía Tabaré Vázquez, para la Asociación Médica Argentina, que ha incluido dentro de su código de ética a los periodistas porque los considera miembros del equipo de salud, porque pueden llegar, como decía, a dos puntos claves que son el diagnóstico oportuno de las enfermedades y la prevención. Pongamos ejemplos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, educar sobre el uso excesivo de la sal, que nuestro cuerpo tolera hasta 5 gramos diarios y usamos 14 y no lo cuentan, entonces eso hay que educar a la población en el no uso de la sal. El tabaquismo para la prevención no solo de problemas oncológicos, sino de enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la niñez, la muerte súbita en la niñez, el envejecimiento prematuro, todas las cosas que tienen relación al tabaquismo y que hay que
expresarlas y educar a la población. Guillermo Lobo, que participa mucho en nuestra sociedad, nos pone un ejemplo que es bueno volver a repetirlo, ¿no? Él saca la cuenta que un médico atendiendo tantas horas por día y tantos años llega a ver 1 millón de personas, no sé, en 40 años. Y nosotros dice, estamos llegando a 1 millón de personas en 20 segundos, 30 segundos. Entonces el poder de los medios de comunicación bien empleados en lo que es la educación de la población, en el aspecto nuestro, en el aspecto de salud, juega un rol fundamental. Entonces la idea es formar gente, hay que ocupar los medios, en contra de lo que se decía antes, de que el médico era mal visto cuando salían los medios. Creo que si no lo ocupa el médico o el periodista especializado en salud, lo ocupan otros que cuentan las cosas de acuerdo a su versión, ¿no? Con medicinas alternativas o con, diríamos, más que alternativas de eficacia no comprobada, como las definía el doctor Esteves, o publicidades encubiertas. El aspecto es muy amplio, pero siempre con el criterio de difundir correctamente y educar a la población en salud. Creo que ese es el verdadero rol del periodismo médico, y conseguir que la gente pueda hacerse una mamografía y que lo conozca toda la gente a los 40 años, que hagan su Papá Nicolau y colposcopía a partir de la primera relación sexual todos los años. Todo eso hay que inculcarlo e insistirlo, y fundamentalmente el rol del médico, el rol de las sociedades médicas es importante, pero la llegada masiva de los medios hacen que sea un lugar excelente para hacer todas estas campañas de difusión, de prevención y de diagnóstico oportuno. Creo que esos 2 puntos son la clave de lo que es el periodismo médico. Entonces, en el aspecto social, fundamentalmente el periodismo médico debe trabajar en educación de la población, educación en salud. Hay otros aspectos que no corresponden al periodismo médico. Yo siempre digo que el médico es un comunicador por excelencia. Y dentro de su práctica médica, o incluyendo su práctica médica, el médico, a través de su afecto, de su comprensión, de poder llegar al paciente, digamos, brinda algo que es algo, yo diría hasta sagrado, ¿no es cierto?, que es tan importante como la terapéutica. Es tanto el ritmo, es tanta la velocidad, digamos, de la información, que para nosotros hoy es un gran desafío para promover acciones de salud, para promover acciones preventivas. Pero me parece que el gran desafío es las redes sociales. El gran desafío es cómo nucleamos a los jóvenes, cómo actuamos con la rapidez de los jóvenes, cómo hablamos en su lenguaje, cómo instalamos los temas de salud de lo que queremos comunicar. Y cuando me dieron este tema pensé en mi maestro de periodismo, que es el doctor Mario Bruno, y dijo: las noticias hay que buscarlas, no te sientes en la computadora, caminá. Motivo para el cual me fui a la Biblioteca Nacional y busqué algo que me pudiera relacionar. ¿Cómo se les ocurrió hacer una revista hace 120 años atrás? Busqué en el diccionario, y en el diccionario, entre 30 o 40 renglones, decía la editorial Sopena que revista era lo que se hacían los cuerpos militares, los cuerpos aeronáuticos, las caballerías, todo lo que era. Y abajo, en un rinconcito, decía revista, una serie de cuadros ordenados no muy armoniosamente, sin argumento de base. O sea, ¿cómo se les ocurrió que si fueron al diccionario estaban perdidos? Nunca hubiera podido existir esta revista. Y me puse a pensar qué era en realidad una revista. Entonces la revista pensé, cuando leo una revista, ¿qué hago? Me actualizo en mi especialidad o en otras especialidades, pero cuando leo revistas anteriores, veo en ellas, siento como que es un homenaje al maestro. ¿Dónde puedo buscar algo que dijo un maestro en medicina si no es en una revista? En un libro. No es lo mismo. El libro es la expresión académica de ese conocimiento. En una revista vemos lo que significa el ser humano, qué motivó ese artículo, y esa serie de artículos que me llevaron a mí a aprender conocimientos a través de una revista en especialidades que no son las mías.
Y no solo esto, sino que también la revista se apartó un poco del uso común de los profesionales. La revista transmite noticias médicas en revistas de conocimiento común o revista para jóvenes. Entonces la idea es que cuando se transmite a la gente, a la sociedad, a través de cualquier medio, leer, como decimos nosotros, entre líneas, ver entre imágenes y escuchar entre frases. La persona que está del otro lado puede tomar alguna actitud demasiado grave o severa, o decir esto no sirve o esto no me queda, porque a lo mejor lo que le ofertan en otros lados es mucho más fácil, mucho más sencillo, a lo mejor mucho más caro, pero como la vida no tiene precio, opta a veces por lo más caro. Nuestra misión fundamentalmente es informar. Informar a los médicos que sepan cómo comunicar las noticias, informar a los periodistas cómo tienen que decirle. Y esperemos que esto, en esta casa que nos ha dado la posibilidad de tener una sociedad, la posibilidad de difundir, de la posibilidad de tener congresos de periodismo médico, donde va gente que es periodista, gente que es profesional de la medicina. Ya la medicina no es el médico, el profesional de la medicina es todo. A mí me enseñó a colocar una inyección una enfermera, ningún académico me enseñó a colocar una inyección. Entonces queremos unificar el criterio de salud, unificar el criterio de difusión, el código de ética ya incorpora al periodismo como parte del equipo de salud, y querer agradecer, sobre todo a los integrantes de esta mesa y a esta casa, poder estar acá pudiendo decir con absoluta libertad lo que tengo ganas de decir. Los voy a invitar a hacer un viajecito, un viaje que empezó para mí y para mi equipo de trabajo en 1995. Allá y entonces nació la Fundación para el Estudio de la Salud y la Seguridad Social con dos líneas de trabajo muy claras: investigación y divulgación. En investigación, la preocupación del grupo, ya hablamos de los intereses, como decía hoy el doctor Climent, y tiene razón porque los grupos empresarios quieren permanecer vigentes en un mercado empresario determinado, y mientras exista la libertad de empresa, tratan de difundir su gestión y su acción en la medida de sus posibilidades. La Fundación fundamentalmente reflejó el concepto de investigación en enfermedades crónicas no transmisibles. Esa investigación terminó en la conformación o en la configuración empresaria, que hoy es parte del sostén de un medio que es bandera de la Fundación y que es R-Salud, una visión sobre la responsabilidad social en salud y medio ambiente. Pero el hecho de editar revistas como estas, que de alguna manera nos permiten darle forma a nuestros criterios de divulgación, que desde entonces a hoy, todos los meses, todos los segundos jueves de mes, a cargo de los integrantes de nuestro consejo académico o de invitados, y en forma absolutamente gratuita y por invitación, estamos siempre contestes en seguir tratando de responder las enormes preguntas que este sector apasionante nos plantea día a día. Es un orgullo que revistas como estas sean nombradas por Fortunato Benaim, a quien hace un rato nomás lo tuvimos sentado allí, diciendo que levanta de nuestro medio, por ejemplo, el tema de enfermedades olvidadas, y que no solamente lo refiera, sino que además lo haga en el medio de un amigo como Juan Carlos Climent, en una edición del Consultor de Salud. Esto es integración, esto es difusión, esto es alcance de los especialistas sobre el hecho comunicable. Y aquí ya algunas claves que tienen que ver con el tema que nos ha reunido, la relevancia del hecho comunicable. Esto es importantísimo también en salud. No es lo mismo que yo me referí a que Angelina Jolie se haga una mastectomía. Tenemos un eje importantísimo de difusión y de dimensión que hace que hoy las sociedades científicas estén atrás del caso de Angelina Jolie y que la consulta en los consultorios ginecológicos haya subido de una manera determinante las últimas 2 semanas en el mundo como consecuencia de esto.
Lo que me lleva a otro concepto que es el de interés. El interés es la medida de la acción periodística. Porque ese interés va a ser secundado, obviamente, por una organización industrial que opera a su vez como un producto intelectual a través de lo que publica, dice, muestra, refiere, ya sea en forma registrable o instantánea. Hago entonces estas pequeñas aclaraciones porque como integrante del equipo de salud, como agente, me pregunto cuáles son entonces los hechos que incumben al periodismo médico para hacer de él un instrumento eficaz, para aumentar el alcance social de los temas que son propios de su especialidad. Y para mí son todos aquellos que tienen que ver con una inserción comunitaria eficaz, lo que decía Mario Bruno, educación, prevención y promoción de la salud, de la cual todos, como agentes de salud e integrantes del equipo de salud, somos responsables. Por lo tanto, tenemos algo que decir, tenemos algo que hacer al respecto. Que tiene que ver con el paradigma o el concepto de salud vigente actualmente, la construcción individual y social de la salud como proceso, es decir, prevención, factores de riesgo, estilos de vida saludables y capacidad de recuperación ante la enfermedad. Los entornos saludables y los determinantes de la salud, el funcionamiento y financiamiento del sistema de salud, el acceso y la calidad de las prestaciones médicas, farmacéuticas, tecnológicas, imprescindibles y necesarias para la atención de la salud humana. La salud ambiental, un tema fundamental hoy en día, la responsabilidad social, pública y privada en la salud, en el trabajo, las patologías sociales que desencadenan enfermedades y muertes evitables, entre otros tópicos más que conocidos por todos ustedes. Y esta es solamente una dimensión que es la dimensión de los contenidos. Y hay otra dimensión que, como decía hoy el panel, preocupa y mucho, que es la dimensión de los valores, la dimensión axiológica. Verdad, bondad y belleza, dice su santidad, reunido ante 6.000 periodistas en el Vaticano. ¿Y cuáles son los factores coadyuvantes de ese sostenimiento? La conformación de un código de ética del periodismo médico elaborado y en elaboración constante. Su configuración es todo un trabajo, es todo un desafío. La opinión permanente de las sociedades médicas y científicas sobre los hechos de salud relevantes. La intervención estadual en los conflictos que ponen en peligro la salud de los ciudadanos. La formación académica y profesional del médico periodista y del periodista médico. Pero fundamentalmente la recreación de una moral periodística que discierna lo superfluo de lo permanente, que abogue por hechos y evidencias y que fundamentalmente considere a la vida humana como el hecho social, individual, fundamental. Porque sobre ella podemos estructurar no solamente una vida sana, sino también saludable. Estos son los desafíos que nosotros, como equipo de salud, como agentes de salud, como responsables de una fundación de estudios para la salud y la seguridad social y como integrantes del Consejo Editorial de un medio, nos hemos propuesto para estar a la altura de las circunstancias, para poder estar en esta casa, para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Y agradezco a los miembros del panel la paciencia que han tenido y a ustedes que me hayan acompañado en este pequeño viaje que continúa con ustedes y por ustedes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Voy a hacer un muy breve resumen de lo que cada uno de ustedes comentaron y si me permiten hacerle una breve pregunta para contestar muy rápidamente, aprovechando, sacándole jugo a la exposición de cada uno. Walter Mariño nos habló de convergencia tecnológica, creo que resulta muy interesante como término. Hizo una relación con el Aleph de Borges que también fue sumamente interesante, pero hablando, digamos, por la publicación que dirige, etcétera, ¿cuál es el futuro de la
comunicación gráfica en salud y cómo generarla, mantenerla, potenciarla en 2 palabritas, según tu entendimiento. Permitime fundamentarlo de alguna manera. Esta es una época de convergencia tecnológica, pero fundamentalmente es una época de transición. Estamos viviendo como nunca una época de transición, como nunca no, como ocurrió cuando se inventó la imprenta, que hubo un cambio fenomenal y que nadie sabía para dónde iba la humanidad. Esto es en términos casi filosóficos, digamos, no tiene que ver con una cosa muy concreta, pero esto es lo que estamos viviendo, sufriendo y atravesando nosotros. Las nuevas generaciones van, se insertan, miran y ya están adaptándose rápidamente. Pero hay distintas capas de la humanidad que están atravesando, que tienen la herencia cultural de lo que era el universo gutenberiano, es decir, el universo de la imprenta, y que ahora ha tenido que proyectarse hacia el universo, digamos, de lo virtual. Eso implica un cambio y una transformación enorme y quien se adapte funciona y el que no va a quedar de lado o vamos a quedar de lado si queremos para no ser soberbios. Digamos, va a quedar una porción de lado, lo cual no significa que sean ni más felices ni más desgraciados. No, significa que se van a adaptar de manera distinta y van a tener un lugar en esa nueva galaxia que no es gutenberiana, pero se va a mantener gutenberiana durante mucho tiempo, digamos, en lo que nos queda de vida a nosotros. Eso es lo que quiero decir. Nosotros estamos viviendo una época de transición. No vamos a ver esa galaxia virtual en forma totalmente plasmada. No, no la vamos a ver, no nos va a dar el tiempo. De eso tenemos que ser conscientes. Pero por eso digo que se va a mantener. Es decir, el impreso se va a mantener, va a seguir manteniendo. No, para nosotros, para la humanidad no sabemos. Perdón, no eran 2 palabras. No, pero perfecto, gracias. De todos modos, estamos tema para polémica, ¿no? Estas cosas van tan rápido. Bueno, el doctor Mario Bruno, que nos habló de, creo, un pantallazo general sobre varios aspectos de mucho interés. La influencia positiva, negativa respecto a la comunicación médica, la mirada globalizadora de la educación de salud y un aspecto de que si no es una persona formada quien ocupa el lugar, lo ocupa otra persona con la consecuencia negativa, incluso un ejemplo muy interesante del poder de la comunicación en ese sentido, lo que decía Guillermo, ¿no? Guillermo Lobo, que uno en el consultorio tiene una persona y con un micrófono o una pluma tiene una cantidad de pacientes, digamos, enfrente, una comunicación enfrente. La pregunta sería, como especialista en el tema, en comunicación gráfica, o sea, escrita, radial, televisiva, internet, ¿qué nos falta? Interesante la pregunta. Yo creo que la realidad es que creo que falta más gente bien formada para que pueda utilizar estos medios y llegar ampliamente, ¿no? Es muy distinto, empezamos hace 20 años atrás, los medios casi, salvo alguno que otro, y gente que en el libro que acabamos de editar de los 20 años de la Sociedad de Periodismo Médico, destacamos algunos que fueron precursores de la comunicación en salud, pero aparecían en notas muy aisladas y como les decía, de repente no muy bien visto por el resto de los colegas. Creo que lo que se ha ido modificando, y falta modificar más, es tener esta gente más formada. La CONIAU, les cuento que acaba de aprobar el año pasado la carrera de comunicador en salud, así como podemos ser oncólogo, podemos ser cirujano o ginecólogo, en este momento existe la carrera, es la primera que hay en el mundo. Y creemos que hay que formar más gente para que pueda llegar más a los medios y que el tema de salud sea un tema permanente. Muchos de los medios escritos tienen gente especializada y casi diariamente vemos notas sobre el tema muy bien hechas, pero creo que esto debería ser más masivo para que la gente realmente se eduque. El fin final es influenciar positivamente en la educación de la población y que cambien las conductas, ¿no? Las conductas de vida. A lo mejor no está muy difundido,
formas de vida muy comunes cambian la incidencia de las patologías. Por ejemplo, cáncer de mama íntimamente relacionado con los estrógenos de la mujer. Se cambió la forma de vida, los hijos se tienen después de los 30 años, la mujer trabaja, tiene otros intereses y hay más cáncer de mama. En los países del primer mundo la mama está influenciada por la acción de los estrógenos 20, 25, 30 años antes de tener familia. Durante el embarazo prácticamente no se tiene estrógeno, sino progesterona. La mama no está protegida. Y miren ustedes, el principal tumor en el mundo, 33% de todos los cánceres es mama, simplemente hay un incremento por un cambio en la modalidad de vida. Y eso a lo mejor no se informa. Y deberíamos llegar en forma amplia con los conocimientos. Justamente, vuelvo a insistir, la clave es prevención y diagnóstico oportuno, y creo que lo que falta, los medios están, es que haya más gente preparada para que se llegue más masivamente a la información. Gracias, doctor. El doctor Kliment brevemente habló sobre el gran desafío de las redes sociales, el llegar a los jóvenes, el provocar conductas proactivas. Nos habló de problemas no resueltos. ¿Cómo hacer para llegar a los jóvenes y generar conductas proactivas? Muy interesante la pregunta. Yo realmente no tengo la respuesta exacta porque justamente estoy integrando un grupo de jóvenes, estoy liderando de alguna forma un grupo de jóvenes que me enseña mucho, ¿no? Su lenguaje, su dinámica y la forma con que ellos ven las cosas, ¿no? En el campo de la salud es complejo porque, lógicamente, el ser jóvenes implica una potencia física y además psicológica que hacen que ellos se sientan prácticamente inmortales, ¿no es cierto? Pero fíjense que cuando yo hablo con ellos y les digo, bueno, pero fíjense esta estadística, por ejemplo, ¿no?, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que se hizo en Mar del Plata, donde prácticamente el 30% de los jóvenes es hipertenso, ¿no?, por ejemplo. Ahora, esa dinámica comunicacional, para entender esa dinámica comunicacional, que ahora incluso se hace con signos, no se hace con palabras como nosotros, ¿no? El qué es una Q, etc. Me parece que tenemos que trabajar mucho con ellos. Vamos, si todo anda bien, vamos a hacer una experiencia piloto con estudiantes de la Facultad de Medicina para ver cómo podemos lograr esa integración. Creo que hay que hacerlo, porque no solamente está llegando a los jóvenes, sino está llegando a los papás a través de los jóvenes, como dijiste tú, ¿no? Yo el otro día estaba en un congreso, el primer congreso universitario de salud pública que se hizo en la Facultad de Medicina, en el acto inaugural, y mi hija me estaba transmitiendo por Twitter que en mi ciudad, con ese trágico suceso de las inundaciones, teníamos agua con azufre, ¿no? Fíjense la velocidad de la información. Papá, no tomes agua porque está apareciendo en las redes sociales de los amigos, me están transmitiendo. Y era cierto, ¿no?, porque la planta de coque, ese horno de coque que provocó esta gran tragedia, por eso ustedes veían en las imágenes esa agua tan oscura, ¿no es cierto? En realidad lo que estaban viendo era carbón, ¿no es cierto? Así que no tengo la respuesta exacta, tal vez dentro de un tiempo te la pueda dar. Bueno, gracias, doctor. El licenciado Baldassarre nos habló de una cantidad de cosas respecto a la revista, una revista de corte científico, de contenido científico, pero se metió en un tema que es el código de ética y los valores, y quizás entiendo los valores en comunicación de medios masivos relacionados en salud. ¿Se observa una falta de valores o línea en comunicación masiva en temas de salud? Y si es así, ¿en qué temas? Qué pregunta. Sí, se observa. Se observa cuando no solamente en la prensa médica se utilizan determinados instrumentos encubiertos de publicidad, por ejemplo, como que estos instrumentos no son más que también el resultado de un país donde la política está enferma,
donde la salud está enferma, donde la educación está enferma y donde tenemos asignaturas pendientes con casi todos los ciudadanos. Es decir, gracias a Dios no sucede en todos los medios, pero se da. Y es en este sentido muy buena la acción que hacen algunos comunicadores en salud, que es consultarle, por ejemplo, a Mario o a Claudio, como autoridades de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, si este tema es correcto expresarlo de esta manera o no, para no entrar en el complejo de las malas noticias o en el de la publicidad encubierta. Recuerdo, no hace mucho tiempo atrás, un conocido difundidor de contenidos médicos a nivel radial, donde explicaba las bondades de un tratamiento radioterapéutico por la mañana, y por la tarde todos sabíamos que ese procedimiento radioterapéutico solamente se realizaba en la Argentina en un solo lugar. A ver, esto pasa, esto sucede, esto es así. Y en una crisis de valores, alguien dirá ni bien ni mal. Es totalmente relativo y cada uno que haga el negocio que pueda. En nuestra concepción, es un problema a resolver. Bueno, con esto damos por terminada la mesa. Gracias a todos los colegas y gracias a todos los que participaron.